Sí, muy buenos días a todos. Hoy tenemos la fortuna de contar con 4 ponentes que nos van a presentar la tercera parte, el tercer bloque de esta jornada. Y bueno, pues me corresponde a mí moderar y tratar de que las discusiones sean lo más dinámicas posibles. Así que, sin más, voy a empezar a presentar por orden alfabético. En primer lugar, tengo aquí a mi derecha a Laura Aliaga, que es coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Enfrente a Ana Herranz, que viene como vocal de Farmacia Hospitalaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En su casa, espero, tenemos a Mariano Pastor. Buenos días, Mariano. Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con enfermedades respiratorias, FENAER. Y finalmente tenemos también a la Administración, a Jesús Vázquez, que es Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Consejería de Sanidad de Madrid. De esta manera, pues tenemos en este bloque la voz de los pacientes, de los profesionales sanitarios, de la medicina, de la farmacia y de la administración para pues continuar con esta secuencia de la jornada de hoy. Realmente la industria farmacéutica lo que persigue es el éxito. Realmente, como cualquier industria, lo que buscamos es tener éxito en la investigación, lo hemos visto en la primera mesa, tener éxito en lograr que el producto llegue al mercado, en la autorización para la comercialización, pero también tener éxito en una adecuada comercialización, en un adecuado uso del medicamento. Porque realmente los medicamentos se diseñan para que se puedan utilizar en determinadas indicaciones, por lo tanto es muy relevante ver si en estos momentos estamos haciendo un uso adecuado de los medicamentos, si el medicamento, especialmente en el caso de pacientes crónicos, pues si los pacientes siguen la medicación concretamente y pues de alguna manera si se está utilizando bien el medicamento en nuestro país. Así que, pues me gustaría empezar precisamente por nuestro representante de los pacientes, y sí que me gustaría preguntarle si, en su opinión, pues los medicamentos en nuestro país se están utilizando de manera adecuada, si los pacientes crónicos siguen sus tratamientos correctamente. ¿Qué le parece a Mariano esta pregunta y cómo se podría contestar? Bueno, creo que en general no los utilizamos bien. Y prueba de ello es de la mayor parte de los hogares españoles, el cajón familiar de los fármacos a medio tomar. Avanzados antes de tiempo, de medicamentos que no han sido indicados por un médico. La verdad es que desconozco la situación de nuestro entorno, pero aquí yo diría que tenemos ambos extremos. Por un lado, el paciente crónico que no tiene debidamente las plantas indicadas por su médico, o que no tiene un modo regular, o sencillamente no las durante el tiempo de vida. Y por otro, el de las personas que están tomando decisiones médicas por sí mismas, o que deciden modificar las dosis o las pautas marcadas sin consultarlo antes con sus médicos. Ambos extremos son igualmente peligrosos para la salud de las personas y provocan que los tratamientos no tengan los resultados esperados con las consecuencias clínicas y económicas que esto implica. El cumplimiento terapéutico resulta vital en todos los casos, pero aún más, por ejemplo, en los fármacos antimicrobianos, en los que la utilización indebida está llevando al incremento de la resistencia de los patógenos, con las nefastas consecuencias que todos conocemos.
Afortunadamente siempre siempre que hay extremos hay término medio. Y también me gustaría destacar el paciente cumplidor. Mayoritariamente son personas conocedoras de su patología, implicados en su tratamiento y autocuidados, o que tienen cerca a un cuidador preocupado por su salud, como podría ser el caso de los familiares o cuidadores de niños y de ancianos. Muchas gracias. Mariano nos dice que los medicamentos se utilizan bien. Laura, desde tu experiencia como médico de familia, ¿coincides en que se utilizan bien? Porque los datos de adherencia no coinciden demasiado con esto. No, si hablamos de adherencia, desde luego no tenemos buenos datos. Tenemos un problema de salud pública grave con la adherencia a los fármacos. Pero bueno, cuando hablamos de uso general del medicamento, creo que tenemos que valorar siempre lo que define el uso adecuado de los medicamentos, que es pues, el hacer una selección adecuada del fármaco por parte de los profesionales, luego conseguir la máxima eficacia, usarlo de una forma segura, también la sostenibilidad, que también cuenta, y por último, pero no menos importante, tener en cuenta la voluntad y la opinión de los pacientes, ¿no? Y en ese sentido, claro, es muy complejo saber si lo usamos bien o no lo usamos bien. Son muchos los factores que habría que evaluar. Creo que estamos en el buen camino en cuanto a que tenemos identificado todo aquello que puede influir en un buen uso del fármaco. Y creo que se hace mucho en España para conseguirlo. Y prueba de ello es la implicación de todos, de los pacientes, de los profesionales y de la Administración. Pero que nos queda mucho por hacer también. Ahora entraremos también en la posición de la Administración, pero antes quería preguntarle a Ana, ¿cómo se usan los medicamentos? Especialmente, Ana, porque en los hospitales se manejan medicamentos complejos, en fin, de todo, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que tienen una especial complejidad. ¿Qué piensa ella de cómo se utilizan los medicamentos en nuestro país, Ana? Yo creo que los medicamentos han sido la organización más global. También en especializada, digamos, los medicamentos que se dispensan en el hospital de entrada imponen un poco más de respeto a los pacientes cuando inician, por aquello de que tienen que ir al hospital, y igual en ese momento tenemos la responsabilidad de concienciar bien a los pacientes y a sus cuidadores de la importancia de mantener estos tratamientos, porque aquí el problema es que, como parte de ese éxito de la industria, muchas veces los medicamentos no curan, pero sí que cronifican las enfermedades. Y aquí es donde viene el gran reto, porque cuando uno tiene un tratamiento a corto plazo, hablábamos de los antibióticos, ya la educación sanitaria, vamos aprendiendo que no se pueden usar de cualquier manera y que una vez que inicias un tratamiento tienes que acabarlo. Pero yo creo que el reto viene de esta cronificación de las patologías, porque una vez que te encuentras bien, te tienes que inyectar cada semana, es molesto, a veces las reacciones adversas que te provoca son más que los beneficios que tienes, y entonces sí que es muy importante mantener esta idea, ¿no?, de la relevancia. Lo hemos oído en los antibióticos, pero en todos los tratamientos. Si estamos estables y hemos conseguido alcanzar esta respuesta adecuada, como dejemos el tratamiento, igual rescatar y volver a esa situación de estabilidad es muy importante saber que a lo mejor no es tan fácil. Y yo creo que el reto y el foco está ahí, igual no en esa primera parte aguda, sino en cómo mantenemos la atención y el cumplimiento de los tratamientos, que a veces ya son años y muchos años que nos permiten una calidad de vida muy buena. Muchas gracias. La percepción de la Administración. ¿Cómo percibe la Administración el uso de los medicamentos? ¿Cuál es
la idea de si se utilizan bien. Naturalmente la Administración siempre adopta medidas persiguiendo también ese uso correcto, pero hoy actualmente están las administraciones satisfechas sobre cómo se usan los medicamentos en España. Yo creo que hay importantes áreas de mejora, es decir, en este aspecto yo creo que es muy mejorable, es decir, no solamente por los datos que manejamos, en torno a un 40% de falta de adherencia en muchos fármacos, que es una horquilla muy grande, no solamente en el agudo, sino también en el crónico. Y es obvio que estamos trabajando en muchas líneas para que esto mejore. Lógicamente, no solamente en el programa famoso que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el polimedicado, sino también en intentar, en cierta manera, empoderar a los pacientes. Tenemos la escuela madrileña, pero es que también tenemos que potenciar mucho la educación desde la base, la educación ya, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, por ejemplo, a través de intervenciones no solamente de la enfermería, sino fundamentalmente de los farmacéuticos, en este caso de atención primaria, del ámbito hospitalario, pero también un partner, un agente que no debemos de olvidar, que es el de la oficina de farmacia. Es decir, por eso también estamos trabajando en hacer atenciones telefónicas directas con los propios farmacéuticos. En este caso es una propuesta novedosa que hemos empezado en el ámbito de la atención primaria y que fundamentalmente pasa por que todas aquellas dudas, aquellas preguntas hagan que no sea una frustración el seguir con un tratamiento antes de haber consultado en este caso con el agente necesario, que en este caso es el farmacéutico, bien de la oficina de farmacia o bien del ámbito del farmacéutico comunitario. Realmente, la percepción que podemos tener sobre el uso de los medicamentos, a veces, desde el punto de vista del profesional sanitario o desde la Administración, necesitaría esa ratificación por parte del paciente, ¿no? Mariano, si los pacientes se les pregunta su opinión acerca de, bueno, pues sus tratamientos, de si se han utilizado los tratamientos apropiadamente, si se podrían mejorar de alguna manera esos tratamientos, si se podría introducir algún elemento adicional en esos tratamientos para que les hicieran más confortable o más adecuada la administración de los medicamentos, porque, claro, ahora nosotros estamos acostumbrados a cualquier cosa que hagamos. Nos piden opinión sobre una conversación de WhatsApp, nos piden opinión sobre la calidad del mensaje que hemos transmitido online. Y la pregunta es, ¿a los pacientes se les pregunta opinión sobre en fin, cómo se han sentido con los medicamentos y con los tratamientos? Bueno, pues yo creo que se les pregunta poco. La falta de adherencia se debe a factores múltiples y por eso es tan difícil de combatir. Pero realmente yo creo que no se cuenta con los pacientes a la hora de diseñar los medicamentos, a la hora de diseñar los envases y bueno, yo creo que es muy importante para la adherencia la educación e información del paciente. El paciente formado es mucho más adherente que el paciente que no tiene esa formación. Pues esto nos da pie a entrar en otra parte de las preguntas, ¿no? Aunque nos sentamos bastante satisfechos de cómo se usan los medicamentos, siempre podemos hacer cosas para mejorarlo, ¿no? ¿Y qué cosas podríamos hacer en la mejora de los tratamientos y también en la educación farmacoterapéutica de nuestros pacientes? No sé, Laura, ¿quieres empezar tú? Bueno, perfecto. Te has dedicado encantada. mucho tiempo a esto, ¿no? Yo encantada. Bueno, pues es que lo que se puede hacer para mejorar los tratamientos, yo creo que es primero hacer una transformación grande del sistema sanitario y de la mentalidad
de pacientes y de profesionales. Y bueno, eso que parece tan complejo y tan difícil, yo creo que ya está en marcha. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos mejorar la comunicación no solamente con los pacientes, sino también con los otros profesionales que intervienen en el tratamiento de un mismo paciente. Estamos hablando sobre todo de pacientes crónicos que en su tratamiento intervienen más de un profesional. Entonces, mejorar la comunicación, mejorar el acceso a los fármacos que puedan necesitar o que puedan facilitarles el uso de estos tratamientos, mejorar los seguimientos, el seguimiento, introducir la nueva tecnología. Hemos hablado de tecnologías que ayudan a la adherencia y no creo que la barrera para introducir esta tecnología sean ni los pacientes ni los profesionales, sino el sistema en general tiene que empezar ya a hacer efectiva la digitalización de la medicina, que estamos digitalizando todas las empresas y nos está costando que llegue eso a la medicina. Pues en principio es una transformación profunda lo que necesitamos, pero podemos hacer pequeñas cositas ya y de hecho ya se están haciendo. O sea que hemos transformado durante la pandemia las consultas introduciendo novedades en la consulta por teléfono o la videoconsulta. Y esto también ayuda al seguimiento del paciente, a que sea más adherente, a llamarle, poderle preguntar por que no tenga que esperar a tener una cita presencial y poderle llamar para ver si tiene algún problema con su tratamiento, si necesita algo. Yo creo que fundamentalmente es eso. En ese sentido, Ana, vosotros sí que habéis tenido alguna experiencia en digitalización y nos puedes explicar un poco qué estáis haciendo para mejorar la adherencia a los tratamientos y el conocimiento y sobre todo cómo responden los pacientes a esta introducción digital del medicamento. Los pacientes forman parte de esta solución. Nosotros en el hospital empezamos antes de la pandemia, pero sin duda la pandemia ha sido una palanca impulsadora muy grande, a contactar con los pacientes a través de los teléfonos móviles, a través de aplicaciones que empezamos con proyectos de investigación. Por ejemplo, para los pacientes oncológicos, que nos preocupaban especialmente porque estábamos acostumbrados a que recibieran la quimioterapia en el hospital y de repente esa quimioterapia ha pasado a compartirse en el domicilio con toda la parte oral. Y entonces creamos una aplicación. En el caso de oncología, el paciente se la descarga con una pequeña formación, es muy fácil y el paciente va recogiendo pues, los datos según su interés, el paciente o el cuidador. Los pacientes no dependen ni de la edad, ni de... Es curioso porque no hay un perfil de persona que se siente en la consulta y digas, lo va a coger bien, lo va a coger mal. En general, yo creo que todo el mundo se la descarga y todo el mundo entra en el programa. Y entonces, a través de esta app, lo que dicen los pacientes es que tienen un fácil acceso a consultar. Es una de las demandas que ellos tienen, están en la consulta y cuando llegan a casa les entran las dudas. Y entonces es muy cómodo tener un sistema fácil, igual que lo hacemos en otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? De contactar, mandan un mensaje, en nuestro caso al farmacéutico, y les preguntan pues, las dudas que cuando pues, se lo van a contar a su madre, a su hijo o a su entorno, le dicen, uy, no le he preguntado esto, entonces ellos van apuntando y es lo que más se utiliza de la plataforma, las consultas directas a los profesionales sanitarios, en nuestro caso de oncología, los farmacéuticos, pero también lo usamos para enfermedades mediadas por la inmunidad, todos los pacientes en tratamiento con biológicos y también consultan. Y luego también nos ha ayudado mucho, porque fíjate, el 60% de los pacientes refieren un efecto adverso en los primeros 15 días del tratamiento. Esto muchas veces son efectos adversos que no tienen ninguna relevancia, pero no contestados a tiempo, la carga emocional que le dan al paciente hacen que se compliquen. Con lo cual hemos tenido una experiencia muy positiva en
que esta tranquilidad y este tratamiento emocional que se les da a los pacientes a través de este contacto directo, pues tiene un impacto muy positivo en las consultas a urgencias. Hemos disminuido la asistencia de estos pacientes a urgencias por estos motivos, porque alguien ya le contesta. Entonces, la verdad que estas pequeñas cosas tan útiles nos hacen seguir, y ahora, por ejemplo, en todo lo que es las enfermedades mediadas por la inmunidad, pues ya los pacientes en su casa tranquilamente están rellenando formularios pues de estos resultados reportados por el paciente, ¿no? A lo que vamos ahora de pedir más opinión a los pacientes. No solo antes de empezar el tratamiento, sino si el paciente siente que ese medicamento le está curando y le está ayudando a mejorar su calidad de vida. Y la verdad que la acogida por parte de los pacientes y los cuidadores nos anima mucho a ver la utilidad y su practicidad diaria y a seguir adelante en esta evolución. Y claro, la administración, la digitalización realmente es algo que está llegando en todos los ámbitos y las administraciones no pueden estar ajenas. Además de ellos son los reguladores de muchas de estas actividades y de muchas de estas iniciativas que durante la pandemia nos hemos visto obligados a aplicar, pero que también nos ha demostrado que hay cosas buenas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del regulador, esta irrupción digital se considera positiva, preocupante, neutral. ¿Cómo lo veis desde las administraciones? Es más, tenemos que aprovechar esa palanca de cambio que decía Ana, ese tractor que nos ha traído el COVID, que muchísimas veces nos ha ayudado a hacer cosas que eran impensables hace 20 meses, las consultas no presenciales, las videollamadas, el aumento exponencial que ha habido con la e-consulta, que es la comunicación entre los profesionales de distintos ámbitos asistenciales, primaria con hospitales, hospitales con primaria, pero es que también entre hospitales y también entre lo que son el paciente, para poder darle accesibilidad a todas las dudas y todos los problemas que pueda tener en el menor tiempo posible, ¿no? La digitalización es obvio que va a ser una herramienta, es ya una herramienta de ayuda para la comunicación, para la consulta no presencial y para evitar que viaje el problema y no el paciente, ¿no? Y eso es muy importante. Y por otro lado, a mí me gustaría, bueno, pues es que tenemos cada vez una sociedad más crónica, más envejecida. Aproximadamente el 54% de las personas que viven en Madrid, más de 3.700.000, están etiquetados con un nivel de intervención, son crónicos, pacientes crónicos que tienen alguna patología y que como consecuencia de eso tienen un medicamento. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados, no solamente en cuanto a esto que he comentado de las consultas, la digitalización, sino también en el seguimiento de esas patologías de esos pacientes. Y evidentemente ahí pasa por también tener nuevas fórmulas de comunicación con los pacientes y de seguimiento, también con las oficinas de farmacia, que muchas veces es el único lugar que tienen dentro de su, estamos hablando de zonas rurales, donde pueden hacer consultas a los profesionales. Y quizá, bajo mi punto de vista, lo que habría que a lo mejor es también trabajar en el medicamento para que hubiera, es una propuesta, QRs en los propios fármacos de seguimiento que vayan a una app, donde el cuidador, el hijo, el familiar pueda saber exactamente si se están tomando la medicación y estructurar muchas veces ese papel que a veces es infumable y que nadie se lo va a leer, ¿no? El poder llevar esa trazabilidad de la medicación probablemente es una de las líneas en las que yo creo que, sobre todo con la patología crónica, habrá que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, tener apps de seguimiento y de trazabilidad de lo que se toma, de la adherencia, etcétera. No quiero hacer publicidad del sector, pero nosotros, es verdad que por tema de prevención de medicamentos falsificados, pero la mayoría, por decir, prácticamente ya todos los medicamentos disponibles en el mercado llevan todos un data matrix que identifica individualmente cada envase y a partir de aquí, naturalmente, se puede obtener multitud de usos, porque ya por lo menos tienes identificado concretamente un envase de un medicamento. Esto es un elemento esencial para estos desarrollos que puede hacer la administración. El primer paso ya está dado, ¿no?
Bueno, la siguiente cuestión que me gustaría formular es, vemos que los medicamentos se utilizan adecuadamente, vemos también que cabe la posibilidad de mejorar su uso con las nuevas tecnologías, escuchando al paciente, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué ámbitos cabría hacer mejoras para cubrir otras necesidades? Claro, nosotros en la industria farmacéutica pensamos en un medicamento, lo ideamos, tratamos de que tenga una investigación sólida, una autorización apropiada y un uso adecuado. Pero a veces convendría escuchar también elementos de mejora, por ejemplo, pues las asociaciones de dos medicamentos en uno solo, la utilización de una sola administración en lugar de varias al día, y ahí sí que los pacientes nos están ayudando y nos están diciendo cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, la pregunta es para Mariano. Mariano, ¿qué elementos de mejora son relevantes para los pacientes? Porque muchas veces la administración, los profesionales sanitarios tenemos una perspectiva, o la industria, y realmente no contemplamos la visión de los pacientes, ¿no? Lo que se llama a veces esta innovación incremental, que lo que hace es tratar de mejorar lo existente para facilitarle al paciente la utilización del medicamento. Mariano. Bueno, pues yo creo que la adherencia implica no solo al núcleo conformado por el paciente y su médico, sino también al conjunto de los profesionales que participan en el proceso del diagnóstico hasta la que tomamos la pastilla. O sea, que incluye a los profesionales de enfermería e incluso a los farmacéuticos. Bueno, entonces yo creo que es muy importante la educación y la formación del paciente para tener una buena adherencia. Pero, desde luego, cuanto más simple y más fácil sea el tratamiento, pues mejor se va a seguir. Entonces, bueno, el agrupar varios medicamentos en una sola pastilla, el reducir el número de tomas, el tener una información clara en los prospectos, sean en papel o digitales, pues yo creo que pueden aportar mucho al tratamiento. Pero sobre todo lo que hay que hacer es formar al paciente y, por supuesto, simplificar los tratamientos. Muy bien. Ana, luego tendré que cambiar el orden, porque si no... Pero bueno, Ana... Laura, perdona, Laura. He cambiado el nombre, pero no el orden. Los elementos de mejora de los tratamientos existentes, ¿qué nos puedes contar al respecto? Lo que está demostrado es que la combinación de los distintos enfoques para mejorar la adherencia a los tratamientos es lo que funciona. Al final, bueno, me viene a la cabeza la última revisión que ha hecho la Cochrane sobre la adherencia a los tratamientos de pacientes con EPOC, ¿no? y que viene hace nada, en septiembre de este año, y que viene a decir esto, que todos los enfoques, aquellos que están dirigidos a mejorar la forma de administración de los fármacos o la toma, simplificarla, o bien aquellos dispositivos que mejoran el seguimiento de los pacientes, por sí mismos producen beneficio, ¿no? Pero que al final lo que se necesitan es unir todos esos enfoques y trabajar en esas distintas direcciones. Por una parte, creo que todos ellos aportan mucho a la adherencia, pero sin duda alguna tenemos que hacer mucho hincapié en la investigación sobre adherencia, en aquellos factores en los que los pacientes pueden darnos más información: tolerabilidad, aceptabilidad del fármaco, efectos secundarios, aunque sean menos graves, pero que están ahí,
y esa investigación dirigida a los problemas que le preocupan al paciente, no tanto a la efectividad del fármaco, que está por supuesto más que demostrada en muchas ocasiones y que se investiga y que está bien que se siga investigando, sino enfocar también la investigación en esa dirección. Y bueno, y por nuestra parte como profesionales, pues organizar la forma de dedicarles más tiempo a conseguir que sean adherentes a sus tratamientos, creo que es una asignatura pendiente. Mi pregunta, abundando en esto, es si, por ejemplo, un medicamento cuando se administra se informara al profesional sanitario de que ese paciente se ha administrado y esa dosis, y además se pudiera hacer un seguimiento de los niveles plasmáticos de algunos marcadores, etcétera. Toda esta información realmente, si estuviera disponible, sería actualmente útil para el profesional sanitario, o nos queda todavía algo por recorrer, porque realmente la digitalización, la tecnología, la tenemos disponible. O sea, realmente en Suecia, por ejemplo, pues una combinación de carbidopa y levodopa, en el momento en que el paciente vierte los microcomprimidos en un vaso, no se puede saber si se lo toma o no, pero ya si ha llegado hasta allí, prácticamente podríamos considerar que sí. Esa información le llega directamente al profesional sanitario. Entonces, nosotros tendríamos ahora capacidad de manejar esta información. Los profesionales sanitarios tendrían capacidad de manejar esta información. Claro que tendríamos esa capacidad. De hecho, hace no mucho he estado en un foro donde se premió una iniciativa de este tipo que se ha implantado en Castilla y León, que a través de un algoritmo han conseguido una herramienta que da al médico la información sobre el grado de adherencia a cada fármaco. Y eso es muy útil, porque aunque como todas las herramientas tienen que verse en el contexto general del paciente, pues claro, es una alerta, por lo menos para que conozcas ese factor tan importante en cada uno de tus pacientes. Y a Jesús, si esta tecnología es interesante, probablemente vaya a producir ahorros, porque habrá menos frecuentación de ingresos hospitalarios, habrá menos visitas, etcétera. Esa tecnología, realmente las administraciones creen que deberían apostar por esa tecnología, porque lo que estamos viendo es que la introducción de cualquier elemento incremental sobre un medicamento se tiende a, bueno, pues a penalizar a la hora de la comercialización efectiva, porque se considera que da igual un medicamento simple que un medicamento evolucionado, porque al final lo importante es el principio activo. Pero lo importante no es el principio activo, es el principio activo más todo lo que gira en torno a esto. ¿Cómo lo ve? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí tenemos que mirarnos un poco el ombligo, y es verdad que muchas veces miramos el cortoplacismo demasiado, cajón estanco, y no un poco lo que realmente tiene valor añadido de determinadas cosas. Y ya no hablo de la galénica sino hablo de esas cosas nuevas que pueden aportar la tecnología o el seguimiento de cualquier proceso, o la comodidad, porque no es lo mismo estar pinchándose insulina todos los días que viéndose uno con un procedimiento mucho más cómodo para el paciente. Por eso yo creo que siempre hay que escuchar las expectativas del paciente, no solo las del profesional, sino también las de los pacientes. Y la comodidad de la usabilidad de cualquier fármaco o dispositivo, siempre es importante también contar con eso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy receptivos y abiertos de mente para que no todo sea precio, por decirlo de alguna manera, sino el valor añadido que se puede aportar con cada una de estas innovaciones. Ana, ¿qué piensas tú de esto? Porque, a ver, la tecnología es relevante, la formulación es relevante, pero muchas veces en los hospitales, vosotros lo veis, tenéis que hacer formulaciones que no están en el mercado, y a veces uno se pregunta que por qué que las tenéis que hacer cuando podrían estar perfectamente, ¿no? Al final,
final, aquí ya sabes, en los hospitales tenemos grandes huérfanos terapéuticos, los niños, los mayores y los ojos, cada uno por razones diferentes y cada vez son más las formulaciones que tenemos que preparar. Yo respecto a estos dispositivos de valor añadido pondría el foco en el valor, ¿no? Los medicamentos tienen un precio nada desdeñable, son un presupuesto muy elevado en una comunidad autónoma y el valor de estos dispositivos tiene que ser una realidad, ¿no? A veces hay varias cosas que yo os pediría a la industria. En estos dispositivos tenemos multitud de software que van detrás y como eso no sea de alguna manera estándar y todo integrable, lo que vemos es que luego es muy difícil cambiar a otro. Entonces, lo que en principio es una ventaja se convierte en un inconveniente, porque al final te hace que cada cambio, bueno, es complicado, ¿no? Y entonces sí que yo creo que la estandarización de algo por encima de esto, que nos mande los datos pues es muy aconsejable para que estas tecnologías puedan introducirse más fácil. Nos cuesta mucho llegar a la historia clínica con estos datos y ya no te digo si cada uno nos trae su formato de datos. Y entonces yo creo que a veces esta es la gran barrera que tenemos y yo entiendo que cada compañía tiene detrás, ¿no?, su maestro de datos, su organización de los datos y que esta estandarización es complicada, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo si realmente queremos que sea una realidad. Muy bien, pues yo creo que voy a proceder ya a la última pregunta. La última pregunta para Mariano es una pregunta bastante fácil porque le voy a preguntar que qué papel pueden tener las asociaciones para bueno, pues, contribuir a esa mejora en el uso de los medicamentos, la introducción de mejoras en los existentes y en general, pues, cuál es el papel que podrían tener las asociaciones, en este caso de pacientes, para, bueno, pues, contribuir a que los medicamentos se utilicen mejor. A la educación sanitaria, la divulgación y la formación de los pacientes, que es uno de los principales cometidos y razón de ser de las asociaciones, además de la de crear redes de apoyo y de fomentar su participación en la adopción de decisiones médicas. Pero sí que es cierto que lo aplicable en general a las patologías crónicas se convierte en crítico cuando se trata de asociaciones de pacientes con enfermedades graves o con enfermedades raras. El trabajo asociativo en este caso es mucho más intenso porque el paciente exige mucha más atención e información, además de acompañamiento. Quiero decir, desde mi experiencia en la federación y en una asociación de una enfermedad rara, el perfil del paciente en los casos de las enfermedades raras es el de una persona más comprometida con su salud y que espera mucho además de la investigación. Y las compañías farmacéuticas en quienes depositan toda la confianza y toda la esperanza para los mejores tratamientos y mejores resultados. Entonces, bueno, los pacientes pues creemos que nos ponemos a disposición de la industria farmacéutica para que cuenten con nosotros para poder formar parte del diseño de sus medicamentos. Y creo que eso puede ser muy importante para los pacientes. Sí, realmente el papel que tiene el paciente a la hora de diseñar un medicamento está incrementándose en los últimos años, porque los paneles en el ámbito de la investigación, no solo la participación en los ensayos clínicos, sino también en los paneles, cada vez se cuenta más con los pacientes, porque a veces tenemos una tendencia de pensar que el diseño que hacemos de un medicamento es el que es óptimo y resulta que al final pues no es lo que quiere la otra parte y te encuentras con sorpresas muy significativas. Sí, me parece muy relevante la contestación. Y ahora voy a preguntarle a Laura, ya no voy a cambiar el orden, Laura. Tú perteneces a
una asociación de profesionales sanitarios y bueno, pues la pregunta es ¿qué podéis hacer para bueno, pues tratar, o qué estáis haciendo, no qué podéis hacer, qué estáis haciendo para contribuir a ese mejor uso de los medicamentos como vosotros, como asociación? Bueno, nuestra sociedad científica hace ya muchos años que puso en práctica lo de poner el centro al paciente, que lo decimos mucho, pero luego no sabemos materializarlo bien y al final de lo que se trata es de escuchar al paciente lo que necesita. Y desde nuestra sociedad científica lo que hemos hecho desde hace mucho, ya digo, es escucharle y ponernos a su disposición. O sea, tenemos gente dedicada solamente a hablar con los pacientes, a contestar sus dudas, a plantearles soluciones y que nos pidan qué es lo que necesitan. O sea, tenemos una comunicación directa y de hecho en todas nuestras reuniones y congresos desde luego están presentes asociaciones de pacientes porque creemos que son fundamentales, que es nuestra razón de ser. Claro, la razón de ser de todos los que estamos aquí, pero que necesitamos conocer sus necesidades. Como decía al principio, usaremos bien el medicamento siempre y cuando les escuchemos a los pacientes, porque es fundamental que ellos son quienes toman el fármaco, quienes toman los tratamientos, así es que escucharles es lo primero y lo fundamental. ¿Y los pacientes os lo cuentan? ¿Vienen después a contaros cómo les ha ido el tratamiento o si se han curado? Ya es como aquello de esto ya ha funcionado, ya no vuelvo más. Bueno, en fin, de todo ahí, pero por regla general el paciente, primero somos médicos nosotros de atención primaria y por lo tanto tenemos un contacto directísimo con el paciente y además familiar, o sea, el paciente confía en sus médicos de atención primaria y confía en todos los sentidos y por supuesto, por regla general, igual comenta cuando las cosas no le van bien y cuando le van bien también lo dice y agradece y vosotros tomáis nota. Y sugiere, sugiere esto que cómo se puede mejorar también, o sea que efectivamente por fortuna en mi especialidad es una especialidad con una gran cercanía al paciente y tiene ese beneficio. En este sentido, ¿no? Sí, desde luego que sí. Ana, tú representas aquí vienes como vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y desde luego en el ámbito hospitalario sí, pero en oficina de farmacia los farmacéuticos tienen un enorme contacto con los pacientes y son múltiples las iniciativas del Consejo en esta materia, ¿no? ¿Nos podrías decir alguna cuestión que te parezca relevante? Bueno, yo creo que destacaría, ¿no?, las escuelas de pacientes, por ejemplo, que ha nombrado antes. Yo creo que esto está acercando mucho la forma de aprender y de llegar a los pacientes. Y en el caso del Consejo, yo creo que también nos está llevando iniciativas conjuntas de los farmacéuticos de hospital y de farmacia comunitaria, que yo creo que muchas veces los pacientes echaban de menos y así lo hemos recibido de ellos, ¿no?, que estuviéramos más unidos. Parece que el tratamiento que le das por un lado y por otro está roto y yo creo que esta comunicación y esta forma de trabajar y estas alianzas pues nos las han pedido los pacientes y sin duda darán frutos en proyectos concretos como para pacientes trasplantados que estamos trabajando cuando se van del hospital y son pacientes crónicos y con unas demandas muy especiales y estamos haciendo proyectos conjuntos que en el ámbito del Consejo yo creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos, ¿no? Estamos todos los farmacéuticos de la cadena de utilización de medicamentos, desde la industria hasta el último dispensador y yo creo que tenemos que aprovechar este potencial del Consejo para llegar mejor a los pacientes. Bueno, y ya para terminar, aunque no se trate de una sociedad científica o una asociación corporativa, las administraciones también tienen mucho que decir aquí, ¿no? Sobre todo pues, el papel de tratar de que todo fluya en el mismo sentido para que asociaciones, sociedades científicas, etcétera,
se orienten hacia esa mejora. ¿Qué nos puedes contar, Jesús, sobre lo que tiene pensado, por lo menos en vuestra comunidad, que entiendo que es lo que más conoces, para que los pacientes, bueno, pues utilicen mejor los medicamentos? Pues un poco como resumen de lo que ya hemos dicho, es decir, estamos trabajando desde hace ya tiempo, esto no es de ahora, no solamente en el ámbito asistencial, con todos estos proyectos de mejora del medicamento, de atención y de accesibilidad a que consulten las dudas, no solamente con los profesionales de todos los ámbitos asistenciales que atienden al paciente, sino fundamentalmente pivotando, como no puede ser de otra manera, con el farmacéutico, ¿no? Da igual de primaria, de hospital o del Suma 112. Por otro lado, lo que se ha dicho también aquí, que es colaboración, como no puede ser de otra manera, con la parte de humanización, donde se encuadra la Escuela Madrileña de Salud, donde ahí está el marco, donde metemos todas las asociaciones y trabajamos con ellas, ¿no? Dándonos feedback de todas sus necesidades y aportándole todo lo que nosotros también estamos haciendo. Y por último, también otro de nuestros partners también es, lógicamente, la Oficina de Farmacia, el Colegio Oficial en este caso, que tenemos reuniones, comisiones mixtas para seguimientos de proyectos y entre ellos está el tema del medicamento. Y eso es un poco el resumen. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso general a todas estas cuestiones, nos hemos puesto en tiempo y forma y no me queda más que dar 30 segundos la palabra a cada uno de los ponentes por si se ha quedado algo en el tintero que quería comentar. Mariano, algún elemento que quisieras, y si no, pues la despedida. Mariano, cuando quieras. Pues bueno, muchas gracias por contar con nosotros, con la voz del paciente y creo que ha sido una jornada muy interesante. Muchas gracias, Mariano. A ver, Laura, tus últimas palabras. Yo también os agradezco muchísimo el haber contado con nuestra sociedad científica y darnos la oportunidad de escucharos, de escuchar a todos, porque realmente es la manera de mejorar. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer. Nos queda bastante por hacer, por lo que hemos visto. Ana. Bueno, yo voy a acabar con una frase que siempre dice mi compañera Ana Álvarez, que es la que ha liderado muchas iniciativas de humanización y no sin mí para mí, ¿no? Que sepamos y ampliemos las orejas y sepamos escuchar a las necesidades de los pacientes y los ciudadanos para conseguir que los tratamientos sean efectivos. Yo creo que hemos dado un salto muy importante en la eficacia de los tratamientos y ahora hay que ir más allá del medicamento, ¿no? A llegar a cuidar a esa persona, porque muchas veces ahora el problema no es el fármaco, sino cómo tomarlo, cómo integrarlo en tu vida diaria, y yo creo que tenemos que avanzar en este sentido y es muy ilusionante, ¿no? Todo lo que queda por hacer y que lo consigamos. Jesús. Pues nada, yo para cerrar, bueno, aparte de agradecer la invitación, pues lógicamente pensar que todos los que estamos somos pacientes en el fondo y que todos tenemos en algún momento de nuestra vida que utilizar medicación, medicamentos, y que entiendo que tenemos que ir todos juntos de la mano porque lo que hoy estás hablando como con un gorro, al día siguiente estás hablando como paciente. Por lo tanto, yo creo que a todos nos interesa que tengamos la mejor tecnología, los mejores avances, la mejor innovación para poder seguir adelante y aprovechar para felicitar las fiestas a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias y yo simplemente me despido de mis excelentes ponentes y del auditorio y doy paso a nuestra conductora Isabel.